Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Hoy es miércoles 8 de julio del año 2020. Esta noche tendremos la primera entrega de nuestro programa Víctor en Vivo después de las elecciones del pasado domingo 5 de julio, donde resultó electo a la presidencia de la República el licenciado Luis Abinader y como vicepresidenta la señora Raquel Peña. Estas elecciones, sin lugar a dudas, que se han presentado en medio de una situación sin precedentes en la historia política de nuestro país. Primero, en medio de una pandemia de este coronavirus que nos ha afectado no solamente a los dominicanos, sino a todo el mundo, pero de manera muy especial hemos vivido esta pandemia en nuestro país con mucho pesar, con mucha tristeza por las muertes que ha provocado y por las dificultades que nos ha traído, tanto en términos sociales, en términos económicos, en términos políticos. Las elecciones fueron pospuestas en 2 ocasiones. Las elecciones municipales del 16 de febrero fueron pospuestas, aunque se presentaron problemas de carácter técnico, pero sufrimos una posposición de las elecciones municipales y posteriormente las elecciones que estaban pautadas para el 17 de mayo a nivel presidencial y congresual fueron pospuestas para el domingo pasado, el domingo 5 de julio. Para analizar todo este nuevo escenario político de la República Dominicana, contamos con la presencia del licenciado Belarminio Ramírez Morillo, politólogo, abogado, catedrático universitario. Con él queremos conversar sobre esta nueva situación que se presenta a nivel político en la República Dominicana y también las lecturas que le podemos dar a este proceso. Mi querido profesor Belarminio, qué gusto tenerle aquí. El gusto es mío. Muchas gracias, Víctor, por la honra que me concede de llegar a los hogares dominicanos a través de este espacio. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación después de este proceso electoral. Empecemos por ¿qué pasó el domingo pasado? ¿Ganó el PRM o perdió el PLD? Bueno, sucedieron las dos cosas. El PRM ganó, el PLD perdió. La derrota del PLD ha causado mucha sorpresa, porque no se entendió el triunfo del PLD en el 2016. Históricamente, el PRD, hoy PRM, es un partido con una base social y popular más sólida que el Partido de la Liberación Dominicana. El PLD va a cumplir 16 años consecutivos en el poder, un récord en la democracia dominicana. Quien más duró fue Balaguer, 12 años, y ya en el 78 el pueblo estaba harto de Balaguer. Luego el PRD 8 años, y en el 86 el pueblo estaba harto del PRD y volvió Balaguer. En el 2012 ya había un cansancio en contra del PLD, en el 12. El 2012 estaba para que el PLD perdiera y el PRD ganara. Pero el hecho de que Vargas Maldonado, Hipólito y Vargas Maldonado compitieran en unas primarias, el margen de diferencia fue muy estrecha y no pudieran luego conciliar, eso fue lo que hizo en parte que Danilo ganara en el 12. Y a pesar de que el PRD llevó un candidato muy malo en el 12, con una tasa de rechazo en la cima, casi llegó al 50% de los votos. Entonces, ¿qué pasa en el 16? En el 16 por primera vez el PLD logra más del 50% de los votos como partido. Y Danilo se convierte en el primer presidente en la historia dominicana que logra en una reelección más votos que en su primera elección, o sea, de un 51 pasó a un 62. Entonces, los programas que inició Danilo, el 4% del Producto Interno Bruto a la educación, Plan Nacional de Alfabetización, sorteo de obras, sorteo de compra, eso hizo que el segmento independiente del electorado y el voto silente de la sociedad dominicana se colocara del lado del PLD en esas elecciones y del lado de Danilo Medina. Pero ese segmento no es de ningún partido. Balaguer hablaba del voto silente, que históricamente ha venido oscilando entre un 8 y un 12% del electorado, que hoy te elige y mañana te quita.
Entonces, ese porcentaje que obtiene Danilo en el 16, ya en el 2017 comienzan a disgustarse con el PLD. ¿Pero por qué el disgusto? El disgusto estuvo en que en el 16 ese segmento independiente esperaba que el PLD atacara mucho lo que era la impunidad, la corrupción, y se estaban moviendo una serie de expedientes en la Suprema Corte de Justicia y toda esa gente está en su casa. Ahí se dio el cambio. Ahí fue que empezó Marcha Entonces, Verde. así, ahí que viene, de nuevo vuelve la frustración colectiva. Y ese segmento independiente del electorado se alejó del PLD de nuevo, marcó su territorio. Y ahora esperó y pasó factura. Pasó factura. ¿Cuáles son los aspectos que más cansancio generaron de la población en contra del PLD? Cuando decimos que la población se cansó del PLD, ¿por qué se cansó? ¿Qué hizo que se Bueno, cansara? en primer lugar, el PLD es un partido que no se ha renovado en los últimos 20 años. O sea, como partido no se ha renovado. La estructura de dirección del PLD, en un 90% hoy, son gente que no concitan interés social, hasta el punto de que eran personas que en los años 90 marcaban la agenda de la opinión pública, porque la comparecencia de ellos en la televisión, como articulista, opinión en los periódicos, eran noticias de primera plana y ya ni lo invitan a los programas. Entonces ellos tienen los puestos de gerencia, de mando del partido y están todos ahí. Entonces, el hecho de que el partido nunca se renovara, sumado al proceso lento de renovación del poder, porque en el PLD tú tienes gente que tienen 20 años como ministros, 20 años como ministros, y cuando una gente de esa dura 20 años como ministro, tiene un equipo detrás de ellos, que donde quiera que ellos llegan, toman todas las direcciones, todos los departamentos. Entonces, a pesar de que Danilo ha hecho el mejor gobierno de la historia dominicana, ese mejor gobierno de la historia dominicana, en lo que es la burocracia del Estado, creó una pobre movilidad. Entonces, ¿qué pasó? El gabinete de Danilo actuar no debió ser el gabinete de la campaña. Hay unos cuantos ministros, pero son muchos, que no hacen opinión de ningún tipo. No hacen opinión de la agenda de trabajo de sus ministerios. En la campaña no dijeron ni esta boca es mía. No participaron en ninguna actividad. Hay un paquete de ministros que más del 90% de la población no sabe sus nombres ni conoce sus rostros. Entonces ese no puede ser el gabinete de una campaña electoral. En una campaña electoral, si usted tiene el poder, tiene que armar un equipo de políticos que capitalice al máximo los puestos y los sume al proyecto de la continuidad en el poder. Ese fue otro factor. Pero el factor elemental que contribuyó a que el PLD perdiera fue la división. Porque la principal fortaleza del PLD versus PRD del ayer y versus PRM tuvo en la cohesión partido-gobierno. Esa cohesión partido-gobierno es que hace que el PLD dé un salto de partido de izquierda a partido del centro y que consiste el apoyo del voto conservador dominicano. Ese voto balaguerista de por vida se va al PLD y se queda en el PLD toda la vida, precisamente por esa disciplina partido-gobierno. Entonces, como el PLD se dividió, el PLD perdió su principal fortaleza. Entonces, el verdugo ha sido Leonel, porque quien ha hecho que el PLD pierda es Leonel Fernández, por un asunto de ego y de maldad. Y Leonel va a pagar eso muy caro. ¿Por qué? Leonel lo va a pagar muy caro, porque Leonel, como el PLD no lo eligió candidato en el 20, entonces él se va del PLD, hace un partido pequeño y comienza a trabajar para destruir al PLD hasta el punto, ¿quién se imaginó, por ejemplo, a Leonel pactando con el PRM, y que cogiendo candidaturas comunes a senadores y alcaldías? Hace 2 años que en la mente de ninguna gente sensata de este país cabía pensar una cosa así, y Leonel lo hizo. ¿Y cómo lo va a pagar? Lo va a pagar muy grande, muy caro. Por ejemplo, en la primaria de octubre del año pasado, Leonel sacó más de 800,000 votos
ahora en las elecciones sacó 300,000 votos. O sea, es por un de rico que va a toda carrera. Sin embargo, mantiene una cuota importante. Bueno, pero eso es una cuota cuota por amarre, porque por ejemplo Luis Acosta Derby siempre tiene senador y diputado y síndico, pero son alianzas estratégicas. Sacó senadores, sacó diputados y alcaldes por los votos del PRM, porque al PRM le convino el endoso, como el Partido Reformista también sacó senadores, y sin embargo pierde reconocimiento de partido grande. Oye, saca el Partido Reformista varios senadores y pasa de ser partido mayoritario a partido minoritario. Por un lado gana representación y por otro lado se reducen en pérdida de popularidad, de legitimidad social. Entonces van en caída. Ahora, pero el precio grande de Leonel está. El 16 de agosto, cuando esta gente llegue y la semana siguiente comiencen a parar a la gente de los escritorios, porque lo van a parar sin cancelación de papel, que esa gente lleguen a su casa y bajen la cabeza, que pierdan el sustento de su familia. Eso, todo lo demonio, todo lo espíritu malo se lo van a echar a Leonel encima desde ese día. Él está muerto de risa y celebrando. Pero cuando todo eso, más de 700,000 personas pierdan su trabajo, que en el ayer le dieron 3 triunfos a Leonel Fernández y que sentían admiración y respeto por Leonel como líder. Leonel hacer eso solo por un ego, eso no va a ser cosa chiquita, pero el otro problema es que el gobierno que viene, este gobierno le va a ser muy difícil despegar. Balaguer habló en el 96 cuando le entregó a Leonel, le entrega una nave lista con el tanque lleno de combustible y un motor nuevo para que despegue, y así fue. En cierta medida Leonel le entregó una nave lista a Danilo en el 12, pero ahora a Luis Abinader le va a ser muy difícil levantar esta nave. O sea, Hipólito hizo un buen gobierno, 2002, y si no se da la quiebre Van Inter, Hipólito ganaba en el 2004 hasta el 2008. Pero los 2 primeros años fueron tan exitosos que el PRD tomó 27 senadores y acabó en las elecciones de medio término. Ahora este gobierno, desde el primer día, le va a ser muy difícil levantar, hasta el punto que hoy Luis Abinader va a Palacio y ahí mismo en los pasillos de Palacio dijo que va a eliminar el despacho de la primera dama. ¿Qué lectura usted le da a eso? Pero tú sabes lo que es el despacho de la primera dama. Tú vas al despacho de la primera dama y tú pides un informe de la cantidad de casos que han atendido de cáncer de niños. Y es una lista que tú te sorprendes. Casos que ninguna otra institución del Estado puede atenderlo. Tú vas al despacho de la primera dama y tú te encuentras con el listado de mujeres de cáncer de mama que le han pagado toda la quimioterapia. O sea, ese despacho de la primera dama ha cumplido una misión muy importante en el estado de bienestar. Bueno, ya no va a haber despacho de primera dama, pero hay muchas cosas que él va a tener que quitar. O sea, Luis Abinader va a tener que reducir el Estado a la mitad para tratar de que la nave, el avión levante, porque la carga que tiene el avión es muy grande frente a una pandemia que va a reducir los ingresos del Estado el año próximo en más de un 50%. Y que ya ha venido reduciéndolo, hay un déficit acumulado y se necesita un presupuesto complementario. No, pero es que lo que viene, porque la gran tragedia en el 2021, o sea, cuando en septiembre haya que comenzar a elaborar el presupuesto del año próximo, cuando llegue el capítulo turismo, ¿qué va a aportar el turismo? Nada. Porque ahora mismo el gobierno le está pagando los salarios a los empleados de turismo para que no quiebre todo. ¿Qué va a aportar Zona Franca? Nada, porque el gobierno le está pagando precisamente para que no se mueran de hambre los empleados. Cuando tú vayas al capítulo remesa, que es el tercer renglón captador de divisas, ¿qué va a llegar de remesa? Pues nada. Entonces van a tener que reducir el Estado al momento de comenzar. Eso va a ser trágico. Entonces hay que pedirle a Dios por Luis Abinader
Inclusive hay que tomar una pausa política mientras esté la pandemia. Y la sociedad, el pueblo dominicano, en conjunto con el gobierno, tienen que tratar de enfrentar el COVID y tratar de que nosotros podamos salir de esta. Eso no lo hicieron ellos como oposición frente al gobierno. Ellos no lo hicieron ni lo merecen, porque inclusive ahí está el problema hoy de cómo están incrementando los casos de COVID, porque ellos boicotearon el estado de emergencia en la Cámara de Diputados. Pero tú te imaginas que en la misma semana que él tome el poder, tenga que de nuevo poner toque de queda y llegar más lejos, porque ya los expertos están diciendo que habrá que una semana entera encerrar a toda la gente en su casa día y noche para ver si se busca un punto de quiebre. Porque la contaminación, la propagación por el día de las elecciones, eso en 2 o 3 semanas va a explotar. Entonces va a tomar el gobierno en esa situación, va a tomar un problema grande. Un hombre que no ha tenido experiencia en lo público, no ha sido ministro, no ha sido legislador, no ha sido alcalde. Porque en casos como este, si el Estado está en manos de un gladiador, de alguien que se te formó en el poder, que conoce el perfil psicológico del servidor público y de la sociedad, porque cuando tú estás en el poder, por ejemplo, y tú estás hablando con los empresarios, tú tienes que saber, conocer la mente de ellos para saber con qué vienen y con qué viene cada quien y por qué cada quien te dice cualquier cosa. Entonces, Luis Abinader, el estadista, todavía es una incógnita. Él tiene que demostrarlo. Pero ¿en qué momento le va a tocar demostrarlo? Es una cuestión delicada la que nos espera. Profesor, ¿cómo queda la imagen del Partido de la Liberación Dominicana como organización política después de estas elecciones? Lo primero es que el PLD es el primer partido que logra 16 años consecutivos en el poder. Eso hay que celebrarlo. Eso no lo había logrado ningún partido en la historia dominicana. Salir del poder va a ser una oportunidad para la reingeniería del PLD, porque es que desde el poder no se puede hacer un rediseño de un partido. El PLD tenía que perder para que mucha gente aprendan a perder, porque que hay gente que son comparones, hartaneros y malos. Ahí hay gente que se le olvidó lo que es estar en oposición. Gente que tuvieron un ascenso social y económico muy alto y se desconectaron de la base que le dio su liderazgo. Entonces ahora el PLD tiene que hacer una reingeniería para poner el partido en manos de liderazgo que tengan legitimidad social, que tengan trabajo actualizado y que le interese ser dirigente. ¿Quiénes pudieran presentar ese tipo de perfiles dentro del PLD para esa renovación? Lo primero es que el presidente del PLD va a ser Danilo Medina. Danilo Medina es la autoridad de liderazgo más grande de este país. Frente a Danilo hay que quitarse el sombrero todo el mundo. Danilo, un presidente que termina con un nivel de aprobación en la cima, de respeto social. Danilo es el liderazgo epicentro de la sociedad dominicana hoy, que no va a poder ser candidato en el 24 porque la oposición tiene el Congreso y ellos no lo van a habilitar. Pero Danilo es idóneo para tomar la presidencia del PLD y ya nosotros, aunque perdimos ahora, nosotros tuvimos una gran ganancia y es que nosotros sacamos un pollo de la traba, lo lanzamos a la primera pelea y dio buen pleito, que fue Gonzalo Castillo. ¿Fue buen candidato? Oh, pero ven acá, Gonzalo es una joya. Gonzalo, el don de gente de Gonzalo, la humildad, la sencillez, la solidaridad, una persona que nace en la escasez, un emprendedor nato, un hombre que conjuga experiencia en lo público y en lo privado, un hombre que inspira respeto en lo pobre, en la clase media y en lo que tienen cuarto. Porque el que perdió no fue Gonzalo, perdió el PLD. La población se cansó, fue del PLD en el poder. ¿Afectó los errores que cometió en algunos discursos que se le manipulaban con cortes editados de videos y se propagaron a través de las redes sociales? No, hombre, la gente aquí no toma en cuenta eso, Víctor. Y tú no recuerdas la campaña de Hipólito en el 2000. En el 2000 teníamos a Balaguer vivo.
un dios de la didáctica, del verbo, de la oratoria. Hipólito fue candidato y haciendo chiste y cuento. Ganó las elecciones en primera vuelta. Amarrar la macro con la micro. No, pero ven acá, pero te estoy hablando en el 2000 que había un porcentaje de votantes racional altísimo porque todavía los partidos eran ideológicos y doctrinarios. Ahora no. Aparte de Gonzalo Castillo, ¿qué otro perfil dentro del PLD? La vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, el alcalde de Santiago. Es Gonzalo y Margarita. Yo siempre he dicho, y hoy lo reitero frente al país, que Gonzalo y Margarita son el relevo de Danilo y Leonel en el PLD. Leonel por mucho patalé, Margarita termina heredando a Leonel Fernández. Y el heredero de Danilo es Gonzalo, por una serie de factores de éxito de Gonzalo como ministro de Obra Pública, de empatía entre Danilo y Gonzalo, y de una u otra forma Danilo también lo fue empoderando. Y los demás dirigentes PLDistas que fueron precandidatos, que compitieron con Gonzalo Castillo, como el ex procurador Francisco Domínguez Brito, el ex canciller Andrés Navarro, y... No prendieron. Domínguez Brito un poco, porque Domínguez Brito es una joya de la sociedad dominicana. Pero los otros no prendieron, los otros ni siquiera debieron aspirar. Ellos se equivocaron, cometieron un error grave. No debieron aspirar porque ningún estudio lo daba con el perfil, con el carisma, con la empatía. Porque en cierta medida son liderazgos muy trabajadores, con un historial, pero que se fueron desgastando en el proceso de desgaste natural del propio Partido de la Liberación Dominicana. El liderazgo del futuro en el PLD, Gonzalo y Margarita, dos joyas de liderazgo, que van a llegar fácil. ¿Tú recuerdas cómo llegó Leonel en el 2004? ¿Usted entiende, profesor, que ahora viene una añoranza que después de que tomen las riendas del poder las nuevas autoridades, el país podrá hacer una comparación y querrán valorar lo que hoy han rechazado? Esa es una pregunta que vale oro. Es muy difícil que Luis Abinader pueda mantener el agrado y la simpatía de ese porcentaje de la población que le dio el voto. Porque ese mismo voto silente y segmento independiente que lo eligió es que lo tumba. Cuando llegue enero y ellos vean que él no ha podido hacer nada de lo que él prometió, ahí comienza la caída. En enero comienza la caída. Y el nivel de frustración va a ser muy grande. Porque es que Abinader creó muchas expectativas, hasta con sentido de demagogia. La doble. Triplicar todo, duplicar todo, y ahora ¿de dónde carajo va a sacar esos cuartos? Si lo que va a tener que hacer es reducir todo. Entonces, cuando el que recibe la tarjeta Solidaridad, que le dan 1.200 pesos, se lo bajen a 500, esa gente van a echar los 1.000 demonios. Cuando el que tiene el seguro Senasa con los 4.000 pesos o 6.000 al año para medicina, se lo bajen a 1.000 o a 2.000. Lo que se va a desatar ahí es una cosa muy fuerte. Más con la cantidad, miles y miles que van a perder sus empleos por el colapso de la economía, por la pandemia. Todo eso se le va pegando al gobierno. Entonces, y hay que pedirle a Dios por Luis Abinader, porque también ahora Luis Abinader, de quienes tiene que cuidarse de su propia gente, porque el PLD le va a hacer a Luis Abinader una oposición moderada, respetuosa, porque el PLD, mira cómo el PLD asumió la consigna, el que perdió, perdió y el que ganó, ganó. Y todos los candidatos del PLD que perdieron en las alcaldías llamaron a los que ganaron al otro día. Ahora todos los senadores llamaron al otro antes de que la Junta terminara. Danilo de una vez llamó a Abinader y Gonzalo también lo felicitó. Eso es un partido columna vertebral de la democracia. Más sin embargo, en el 2016, Danilo le llevó 27 puntos a Luis Abinader y Luis Abinader no lo felicitó ni le reconoció el triunfo. Es una galleta sin mano lo que se le ha dado. ¿Cómo sale el presidente Danilo Medina y su imagen? En la cima, Danilo. Cuando yo veo a Danilo caminando, es como el Balaguer de estos tiempos.
el respeto que inspira en el sentido amplio de la palabra. Pero en el 96 Balaguer ganó apoyando a Leonel Fernández, Danilo Sí, no ganó apoyando a Gonzalo. porque fueron dos cosas distintas. Balaguer le transfiere a un partido nuevo, con un liderazgo nuevo, y entonces lo que hizo fue que endosó. Ahora Danilo y Gonzalo es del mismo partido. Y además Balaguer no tuvo una disidencia a lo interno No, de su partido exactamente, que desobedecía. pero el Partido Reformista como partido en el 96 estaba en una situación muy difícil. Nosotros es así que lo que sacamos fue un 14% de los votos en la primera vuelta, a pesar de que en la primera vuelta Balaguer nos mandó a nosotros a trabajar por Leonel, para que sea Leonel que quedara segundo, porque en una segunda vuelta Jacinto perdía. ¿Cómo queda el Partido Revolucionario Moderno después de las elecciones del domingo? Muchas sorpresas, ganaron muchas senadurías, muchas diputaciones. Es que ellos no son un partido. Ellos son una constelación de intereses que se unió para aprovechar el cansancio y el desgaste del PLD, pero el PRM no es un partido o institución. Ahí ni siquiera hay un liderazgo al que los demás respeten. Hipólito anda por un lado. Luis Abinader no es líder de Hipólito. Hipólito tiene su camarilla y el líder de ellos es Hipólito Mejía Domínguez. Y ahí hay unos muchachos jovencitos que son indisciplinados y una muchacha malcriadísima, indisciplinada. Porque el problema de ese partido de la oposición está en la indisciplina. Son gente que tú le das un cargo y al otro día quieren hacer de ese cargo un gobierno aparte, porque hay que estudiarle. Por ejemplo, tú buscas los primeros 2 años de gobierno de Hipólito, por ejemplo, y hubo gente honorable, por ejemplo, Hugo Tolentino Díaz, hubo que salir de Hugo Tolentino Díaz, porque era tan independiente, que él entendía que lo que Hipólito decía no era lo que se debía hacer. Mi profesor y amigo don Virgilio Bello Rosa, el procurador, hubo que quitarlo. A Luis Abinader, escuche bien, pueblo dominicano, le puede pasar lo mismo. Hay un paquete de gente ahí del PRM que lo mejor que él hace es no nombrarlo y que hagan su bembita temprano. Pero si él quiere poder levantar esta nave, tiene que ir con un equipo respetuoso y disciplinado, con la visión, la voluntad y la determinación del presidente Luis Abinader. Si se pone a buscar todo eso malcriado, alborotoso, revoltoso, anarquista, gente de odio y de fatalismo, fracasa desde el mismo día que toma posesión. El PRD y el Partido Reformista, otrora los dos grandes partidos políticos de la República Dominicana, hoy quedan reducidos a menos de un 5%, ni siquiera alcanzan la categoría de partidos mayoritarios. El sistema electoral condiciona el sistema político. Es una tesis de Duverger que es irrebatible hoy. Cuando tú tienes un sistema electoral de 50+1 en el nivel presidencial, eso conduce a un bipartidismo eterno. Entonces el reformista pudo moverse, pero ya cae a partido sin el privilegio de partido mayoritario, igualmente que el PRD. Esos partidos, el PRD pudiera en cierta medida levantarse ahora ante el fracaso que va a tener el PRM, si es que el PRD se lo propone. Porque una cosa es que el dirigente y el liderazgo tienen que entender que hay que trabajar la política. Y si tú quieres tener un partido grande, tú tienes que bajar a la sociedad, al barrio, al campo, donde se juega dominó, donde se bebe cerveza, en las iglesias. Tú tienes que bajar a la parte más baja de la sociedad, cohabitar y convivir con esa gente. Entonces, tenemos nosotros aquí en este ciclo de la democracia dominicana un liderazgo que le gusta mucho el confort, la buena vida, el buen restaurante, el aire acondicionado, y que se te mueve en un barrio es una vez al año, y es un movimiento fugaz. Si el PRD se lo propone, dentro de un año es un partido fuerte. ¿Cómo? O porque cuando el PRM no pueda llenar las expectativas, la mayoría de esa gente en el ayer fue PRDista, porque es que el PRM
no va a poder llenar las expectativas de la gente que se mató y dio la vida para llevarlo al poder, porque es que el Estado se va a reducir en más de la mitad. O sea, el Estado como lo tenemos hoy no se puede sustentar el año próximo. ¿Y el Partido Reformista? Bueno, lo del Partido Reformista es otra cosa, porque es que ahí fluyen una serie de intereses y de grupos, de regionalismo, que ellos se te ponen de acuerdo para, por ejemplo, en el Partido Reformista había mucha gente que estaba preparado en una segunda vuelta para venir con Gonzalo. Ya tenían sus cosas amarradas y otros se iba a dividir en dos mitades. Ellos estratégicamente ahora, el hecho de que inscribieran a Leonel, ellos se beneficiaron de haber inscrito a Leonel y de haber llevado gente de Leonel en algunos lugares en la boleta de ellos. Pero ya el Partido Reformista desapareció del sentimiento social y ese símbolo, ya la gente no sueña con eso. Profesor, ¿qué va a pasar con los senadores y los principales líderes, diputados y alcaldes que fueron derrotados en este proceso electoral? Bueno, hay algunos que desaparecen, porque hay varios que no debieron ser candidatos. Por ejemplo, el PLD saca 6 senadores y 4 fueron nuevos. Solo 2 de los 6 fueron por la reelección. ¿Qué significa? Y en el 2017 yo enfaticé mucho en que en el 20 el PLD tenía que ir con una boleta renovada en lo congresional y en lo municipal, pero no hicieron caso. Varios de los senadores que perdieron no debieron estar en la boleta. Debieron ellos mismos estimular a otros y ellos irse al descanso para volver después, pero quisieron coger la derrota. Algunos desaparecen y otros van a volver por lo siguiente. Imagínate Monseñor Noel. Monseñor Noel tiene uno de los mejores legisladores de la historia dominicana. Félix Nova, hay que quitarse el sombrero frente a Félix Nova. Empático, trabajador, solidario, cercano a la gente, ha contribuido al desarrollo de la educación de una forma, miles de becas en universidades. Ese hombre tiene una hoja de servicio de logro social. ¿Quién es que lo va a ocupar la oficina de Félix Nova? El Torito. Dígame usted cuando el liderazgo comunitario, el liderazgo religioso, el liderazgo productivo de la provincia vaya donde el Torito. ¿Qué es lo que se va a hablar ahí? ¿Qué química? ¿Cómo el Torito va a ser un representante de la demanda, de las necesidades de esa gente? Porque es que ahora el PLD ha sido víctima de un viento de cambio. Y cuando se dan los vientos de cambio, algo inferior le puede ganar a algo superior, porque es que la gente se cansa de... Pero debajo de cualquier yagua vieja sale... Bueno, pero... El Torito tiene derecho y fue electo. Puede salir tremendo alacrán o puede ser tremenda frustración. Y he puesto ese caso como ejemplo. Pero yo le puedo decir al pueblo dominicano que el Congreso que viene tiene menos calidad que el Congreso que termina el 16 de agosto. Ustedes pueden tomar el perfil de todos los legisladores que se van, senadores que se van y de los que vienen y ponerlo en una balanza. No es que viene la gran cosa. Es la calidad del Senado, sobre todo, se va a reducir considerablemente el 16 de agosto. De los 6 senadores que gana o que mantiene el Partido de la Liberación Dominicana, 4 de ellos pertenecen o pertenecían a la corriente del expresidente Leonel Fernández. Algunos dicen que son aguacates y que pertenecen todavía, como es el caso de Félix Bautista en San Juan de la Maguana, de Dionis Sánchez en Pedernales, de Franklin Peña en San Pedro de Macorís y el nuevo senador de la provincia Independencia. Ellos son del PLD ya. El Leonel es un árbol que va cayendo. Inclusive yo pensé el lunes que en la sumatoria Leonel iba a quedar como partido mayoritario la Fuerza del Pueblo y no lo logró. Porque la meta principal de Leonel era lograr el 5% más un voto para que la Fuerza del Pueblo fuera un partido que recibiera los recursos de igual a igual
que el PLD y el PRM y fracasaron. Es un partido chiquito, es un liderazgo en desgaste. Y cuando se arme el lío que se va a armar en este país con este colapso económico y comiencen a mandar para su casa a todos los PLDistas y a cortar todos esos programas sociales, si Leonel se ha mantenido escondido, de ahí a partir de ese momento tiene que esconderse mucho más. Porque él es que va a cargar con esto, porque quien contribuyó a que Abinader ganara fue Leonel Fernández. Quien contribuyó a que el PLD perdiera alcaldía y senaduría es Leonel Fernández, por ego, por maldad, porque no hay otra cosa que no sea el ego y la maldad, porque Leonel no debió nunca hacerse la ilusión de que él iba a ser presidente ahora. La estrategia de Leonel Fernández en el 2020 es muy parecida a la de Atuey de Camps en el 2004. Y hay que ver cómo termina. Su objetivo no era ni Atuey ganar las elecciones en el 2004 como candidato, ni Leonel ahora en el 2020 tampoco, sino vengarse, dañar entre comillas, el ego. Tú has puesto una comparación que esa vale oro. El mismo momento político repetido, la misma actitud de liderazgo, que entienden que tiene que ser ellos o la tragedia. Horacio, o que entre el mal. Ellos que entre el mal, porque para ellos los únicos que sirven son ellos. Y hay que ver cómo terminó Atuey reducido, con 5,000 votos en las últimas elecciones que fue candidato. ¿Fue correcta la estrategia de los asesores? Pero tú sabes cuántos votos sacó Atuey cuando se fue solo del PRD. Sacó casi un 5, lo mismo que sacó Leonel ahora. Le faltó algo para el 5%. 4.92. Lo mismo para que tú veas la similitud. ¿Fue correcta la estrategia de los asesores de campaña del hoy presidente electo Luis Abinader en insistir constantemente y de manera repetitiva en el tema cambio? Claro, porque es que el cambio, porque la gente se fue cansando del PLD y ellos ganaron porque ellos fue que hicieron oposición firme al PLD. Oposición irracional muchas veces. Pero no hay una propuesta. Yo creo que se le hace hoy una encuesta al electorado y se le pregunta ¿por qué? ¿Qué le atrajo del discurso y del mensaje de esa campaña? Y la mayoría no te va a decir nada. ¿Qué era el cambio? Porque cuando tú tienes un cansancio sobre un partido que está en el poder, quien le marcha de frente y le ataca y se convierte en el verdugo de ese partido, es que concita el repardo de quienes quieren salir de ese partido, pero no es que necesariamente siguen a quien le dio el voto. Pero ahí que va a estar la tragedia del PRM y de este gobierno. Pero entonces, ¿qué pasó con Sangre Nueva y Gonzalo Castillo? Porque es que Sangre Nueva y Gonzalo Castillo, sobre todo en la juventud, fue concitando nicho de votos jóvenes. Pero es que la ausencia de renovación del PLD, la ausencia de inclusión del gobierno. Mira, los que somos profesores en la universidad, Víctor. Por ejemplo, yo me gradué doctor en leyes, yo tenía 25 años y era uno de los más jóvenes de los que se graduó. Ahora en la universidad, nosotros estamos graduando muchachos de grado a los 19 y 20 años. Y yo soy profesor de maestría. En maestría, la mayoría de mis alumnos están entre los 23 y los 25 años de edad. Entonces, si tú no generas espacio de asimilación desde el Estado y las instituciones y desde los propios partidos hacia esos profesionales que a los 25 años tienen un cerebro inmenso, entonces tú estás creando un problema sistémico. Ellos se fueron todos en contra del PLD y apostaron a un cambio que todo parece indicar que va a ser una tragedia. La dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana y gran parte de los funcionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana no se vieron asumiendo la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo. Sobre todo es que en el gobierno hay mucha gente que no se ha ganado los puestos que tiene. Con todo el respeto, porque hay gente ahí con ministerio y dirección generales porque son hijos de fulano, de mengano. Oye,
en un país que tú tienes un partido, pues, díganme a mí, que he tenido en las aulas universitarias dirigentes del PLD con un currículum extraordinario de 2 y 3 maestrías, y cuando tú le preguntas tienen carguitos de auxiliares en las instituciones públicas. Es que hubo un problema, o sea, por un lado Danilo hizo bien en mover muchos liderazgos ya obsoletos y caducos, pero es que lo reemplazó en la mayoría de los casos por personas sin legitimidad social, sin legitimidad académica, por personas que no son autoridad en nada. Porque tú te conviertes, por ejemplo, tú eres una autoridad en materia de comunicación, porque desde que tú tenías 16 años ya tú estabas leyendo noticias. Entonces, toda tu vida consagrado en eso. Yo como maestro soy una institución, pues yo comencé a los 16 años a impartir docencia. Ya a nivel universitario tengo 28 años formando generaciones de profesionales. O sea, pero ¿y esta gente? Por ejemplo, tú tienes un ministro de Minas, que ese hombre no es ni del PLD, que escribió un libro acabando con el PLD y con el propio Danilo en el 16, porque se religió y lo dejaron ministro hasta el 20. Entonces, ¿qué tu mensaje tú le estás dejando? Pues cuando tú ves la campaña de Gonzalo, lo que cargamos más pesado en la campaña de Gonzalo, éramos personas sin poder político en el Estado, sin capacidad para resolver nada. Quienes nos echamos a Gonzalo al hombro es persona que está en la situación de nosotros, PLDistas, pero en el banco. Entonces, por eso el PLD ahora desde la oposición tiene que hacer un rediseño, una reingeniería, para que comiencen a valorar el ser humano en función de lo que el ser humano es, representa y aporta. Porque es que hasta ahora ha sido demasiado excluyente. ¿Qué pasó con el presidente Danilo Medina y su actitud? Algunos señalan que fue muy prudente, que fue muy decente, que debió haber asumido un papel más activo en la campaña desde antes de haber empezado a salir una semana antes. Él iba, en la agenda de Danilo estaba moverse durante 3 meses en la campaña, pero llegó el COVID. Si tú tienes los hospitales abarrotados de gente muriéndose y todo este problema, y al mismo tiempo un presidente haciendo política en los pueblos, los muertos que tenemos hoy hubiesen sido 10 veces la cantidad mayor. Danilo tuvo que concentrarse en gobernar y en ser un digno, un hombre grande, defensor de su pueblo, al margen de intereses políticos y de colores partidarios. Y Danilo Medina Sánchez entrará en la historia como uno de los estadistas referentes, precisamente por su actitud, por encima de los intereses partidarios, porque es que lo mantuvo y lo mantuvo desde el gobierno. Todos los programas que ha implementado el gobierno de Danilo han sido la base de un Estado social, de un Estado de bienestar, porque no se ha implementado un solo programa para lo del PLD, sino para el ciudadano en su conjunto. O sea, cuando se evalúe la obra de Danilo, eso es muy grande. Ahora, lo lamentable es que esta pandemia nos ponga a retroceder, como va a suceder. Esta pandemia va a dejar un aparato productivo colapsado. Esto da pena, porque aquí todavía, afortunadamente la mayoría de la gente no sabe lo que viene, y por eso están riéndose y duermen tranquilos, pero lo que viene es muy fuerte. Profesor, me gustaría ahora analizar con usted el relevo generacional que presenta la sociedad dominicana en términos políticos después de las elecciones del pasado domingo. En los principales partidos y en la sociedad en sentido general se presentan nuevas figuras, se presentan nuevos aires. ¿Cuáles son las figuras jóvenes de los distintos partidos políticos que usted entiende que son los llamados a jugar un relevo generacional? Ya por ejemplo ahora no fue candidato Hipólito ni fue Danilo. Leonel fue que no debió ir. Ya en el 24 no espera. Aunque de Leonel no se puede dudar cualquier cosa. Leonel es capaz de ser candidato mientras esté vivo, aunque termine con 5 votos, como pasó con unos candidatos de Perú.
después que fueron presidentes, se redujeron a niveles que fueron a las pasadas elecciones y algunos no sacó ni el 1% de los votos. Leonel es capaz de hacer eso. Pero ya lo que viene en el 24 es un liderazgo. Por ejemplo, el PLD ya tiene sus fichas claras. El liderazgo del PLD, Gonzalo y Margarita. Hay otros muchachos que vienen ahí, como Abel Martínez, que crecieron en la campaña porque se movió en todo el país. El liderazgo de la oposición sigue siendo Luis Abinader. O sea, Abinader ganó ahora y ahora como presidente, él va a echar raíces, porque el que va a hacer los decretos es Abinader. Ahí hay gente que aunque no quieran saber de él, porque él está rodeado de gente que lo odia, porque en ese partido hay mucha gente mala y peligrosa, pero como él lo va a nombrar, pueden simular una admiración y un respeto hacia él como le hicieron a Hipólito, y después le sacan las uñas y le van de frente. Pero debido a la edad que tiene Abinader, aquí los liderazgos a esa edad, cuando llegan a la presidencia, por lo regular tú tienes que ponerle mínimo 10 años más después, de hegemonía en su partido político. O sea, PRM Abinader, 2 o 3 elecciones. Los demás tienen que pasar a ser subalternos de él. Y ahí hay mucho liderazgo joven, por ejemplo, el que fue alcalde de la capital, que ahorita dentro de un año ya la gente no se acuerda de ellos. Porque tenemos una sociedad que ahora olvida a la velocidad de un rayo. Porque el internet y las redes sociales, el cúmulo de información que recibe el ciudadano hoy no se te apega a un artista de por vida como hacíamos nosotros, ni a un actor, ni a un pilotero, ni a un político, ni a nada. Te quiere hoy, mañana puede ya olvidarse de ti. ¿Quién se perfila como la figura de contrapeso al nuevo presidente y al nuevo gobierno? ¿Quién visualiza el profesor Belarminio Ramírez Morillo que pudiera ser esas, o pudieran ser esas figuras que hagan oposición? El liderazgo de oposición es Gonzalo Castillo. Danilo, presidente del PLD, gerente del PLD, y Gonzalo va a ser el liderazgo de oposición. Inclusive Gonzalo puede tomarse un año para descansar, no criticar nada de lo que haga Abinader, nada, los primeros 2 años, no tiene que criticarle nada, porque es que este gobierno, la situación que va a tomar la situación del país, se tumba el mismo. No importa las buenas intenciones que tenga, Víctor, porque es que la política depende de la economía. Tú ves el 16 de agosto ahora, Abinader tiene que estar pensando en qué discurso va a pronunciar. El discurso de Abinader el 16 de agosto que viene tiene que ser un discurso parecido al discurso de Barack Obama cuando fue electo presidente por primera vez, luego de la debacle de los Estados Unidos, que él ofreció que iba a transformar todo, y su primera frase fue, esta es una subida muy empinada. Todas esas cosas que yo he prometido y he ofrecido podrán hacerse, pero requieren de muchas décadas. Desmontando las expectativas. Abinader va a tener que desmontar las expectativas de lo que ofreció y del cambio. Y cuando eso sucede, la situación se complica mucho. Profesor, algunos sectores hablan de sometimientos a la acción de la justicia y de que se elimine lo que ellos consideran como un apadrinamiento a la corrupción y la impunidad, y que la nueva administración de gobierno deberá someter a la acción de la justicia a los funcionarios de hoy. Ese grupo siempre ha tenido ese discurso, siempre desde los tiempos de Balaguer, pero el asunto es que cuando los líderes que ellos apoyan y partidos que ellos apoyan ganan, a ellos no lo nombran en ningún puesto, porque si lo nombran destruyen a los propios gobiernos. ¿Usted cree que habrá sometimiento a la justicia? Bueno, es que la justicia siempre tiene que actuar, pero lo que yo te puedo decir es que si Luis Abinader es sabio, lo que él va a hacer desde el primer día es tratar de ganarse la confianza y el respeto de la sociedad dominicana, y eso no es persiguiendo. Él va a tratar de unir a este país para que el pueblo lo ayude frente al COVID, y eso no es persiguiendo.
Ahí hay gente que ya están haciendo encuestas en la radio, de que para procurador, para qué sé yo qué. Esa gente tan loco. Porque inclusive este gobierno de Luis Abinader es un gobierno que está muy atado al empresariado, al poder económico. Cuando ellos vean que a ninguno de ellos le den un decreto, al otro día van a estar maldiciendo todito a Luis Abinader porque él no lo puede nombrar a ellos. Porque si lo nombra a ellos le hacen peor a ellos que lo que le hizo Guillermo Moreno a Leonel, que lo nombró fiscal y comenzó a destruir la alianza que se dio entre el PLD y el Partido Reformista que llevó al PLD al poder. Luis Abinader es un presidente muy dependiente del poder económico porque ese es otro factor. A los empresarios les gustan más los gobiernos de otrora PRD y hoy PRM que los del PLD, porque los presidentes de esa línea son muy dados a desayunar con los empresarios, a comer con los empresarios y a cenar con los empresarios. Tú buscas, por ejemplo, la agenda, cómo llega Guzmán y qué representaba. Jorge Blanco y la oligarquía de Santiago, cuál fue el gabinete de ambos. Tú ves a Hipólito todos los lunes, mira, Hipólito los lunes o te desayunaba con Pepín Corripio o te desayunaba con Ramoncito Báez Figueroa. Toda la semana tenía un desayuno, un almuerzo, una cena con Ramoncito. Tú buscas los presidentes del PLD, los empresarios tienen que irlo a ver a Palacio. Pero esto viene de viejo. Por ejemplo, el gabinete de Antonio Guzmán. ¿Tú sabes en la casa de quién se hizo? En la casa de Pepín Corripio fue que se hizo. Y tú sabes el poder que le da a un presidente, a un empresario, el hecho de que un presidente electo le pida prestado su casa, su mueble y hasta su cama para dormir y armar el gabinete ahí. ¿Tú sabes lo que significa eso? Lo que sabemos de cultura política y de poder, y hemos estado al lado de los presidentes, y vemos cuando un presidente come en la casa de un empresario, eso sale muy caro, porque ahí viene, mire fulano, a fulano le deben, hay que pagarle, mire, aquí, ¿qué está? Mire, y cuando va al baño hay una persona esperándola con una toallita, ay mire, yo tengo una hija que quiere ir a estudiar para Francia, para la universidad, tará, pues deme el nombre, y cuando tú vas a su mano, lo del PLD no. Entonces los empresarios les gustan presidentes que vayan hacia ellos, y este va a tener que visitar mucho a los empresarios. Entonces hay una intelectualidad que son líderes mediáticos, que ellos creen que ellos fue que hicieron a Abinader presidente, y que ellos creen que ellos pueden tumbar a Abinader, y ellos creen que ellos fue que tumbaron al PLD. Lo que viven es hablando panflina la mayoría. Y entienden que el presidente que va a tomar posesión el 16 de agosto, Luis Abinader, tiene que rendirle pleitesía y llevarse de lo que ellos le digan. Pues están locos. Pues si se lleva de ellos, pues, pero ni gobierna. Gracias, profesor. El profesor Belarminio Ramírez Murillo, destacado politólogo, abogado, catedrático, profesor universitario, ha estado con nosotros esta noche aquí en Víctor en Vivo. Muchas gracias por su análisis, muchas gracias por sus opiniones. Esperamos poder darle continuidad a este nuevo escenario político que se presenta a raíz de las elecciones del pasado domingo y contar siempre con usted y con sus opiniones y sus análisis. Para mí es un verdadero placer. Gracias, profesor.